Claudio Naranjo fue un psiquiatra chileno que cumplió un papel muy importante en el desarrollo y en la difusión de la terapia gestáltica en lo que es el mundo de habla hispana. Claudio falleció recientemente, en julio del año 2019. Y en el año 1990 publicó en uno de sus libros, llamado La vieja y novísima Gestalt, uno de los libros clásicos de la formación de los gestaltistas latinoamericanos. En uno de sus capítulos él trabaja este tema de lo que él llama la actitud del terapeuta gestáltico, retomando algunos planteos que hacía Arnold Bessier 20 años antes. Claudio propone la idea de que la terapia es un espacio fundamentalmente de crecimiento personal, de maduración, y la idea de que un terapeuta pueda querer cambiar y direccionar la experiencia de un consultante es opuesta a esta idea de la terapia que él sostenía y que se sostiene en general desde la perspectiva gestáltica. Entonces, al igual que Arnold Bessier, Claudio invita a los terapeutas a dejar de lado la idea de querer cambiar a sus consultantes, porque de esa manera lo único que se puede hacer es obstaculizar el crecimiento, el desarrollo, la toma de responsabilidad y de perspectiva respecto de la propia vida. En ese sentido hay una coincidencia fuerte con los planteos de aquel autor. Naranjo propone la idea de que la actitud del terapeuta gestáltico debe estar conformada por tres aspectos que, si bien son distinguibles individualmente y vamos a desarrollarlos a continuación, forman parte o son como facetas de una misma forma de estar en el vínculo terapéutico por parte del terapeuta. El terapeuta gestáltico entonces desarrolla una actitud que está conformada por un grado de conciencia sobre sí mismo, una iniciativa a mantenerse presente en el aquí y ahora del encuentro terapéutico, a esto Claudio lo llama actualidad, y también el énfasis en que el terapeuta sea responsable de lo que hace y de cómo experimenta el encuentro terapéutico con sus consultantes. Vamos a continuación a trabajar un poco más la definición de la actitud para después ver cada uno de estos apartados por separado. Esta actitud terapéutica de la que habla Naranjo forma parte del proceso que la propia persona del terapeuta desarrolla en su propio trabajo personal, en su propio desarrollo. Recordemos que esta escuela plantea la cuestión de que el terapeuta es fundamentalmente una persona que se encuentra en un rol, en un ejercicio de un rol, sin dejar de integrar los aspectos personales propios en ese trabajo. Entonces, el cultivo de la actitud terapéutica la desarrolla cada terapeuta a partir de su propio proceso de desarrollo, de sanación personal. Esta actitud forma parte de la manera en cómo el terapeuta está o se ubica en el encuentro con su consultante y se considera que es el fundamento del trabajo clínico. Es decir, la actitud del terapeuta gestáltico es prioridad, es el modo de establecer el vínculo terapéutico. Cuando veamos las etapas o las partes que tiene esta actitud va a quedar más claro seguramente, pero las técnicas en este sentido que puede aplicar un terapeuta en el ejercicio de su trabajo tienen un rol absolutamente subsidiario, secundario. Lo importante es que el terapeuta gestáltico trabaje para desarrollar esta actitud, porque justamente, dice Naranjo, de alguna manera esta actitud que el terapeuta ofrece en el marco del encuentro clínico se transmite hacia el consultante, que puede tomar algo de esta actitud precisamente para
abordar sus propios asuntos. En otro lugar, en otra obra, Naranjo plantea también la idea, explicitando esto, de que la terapia es, en definitiva, la oferta de un vínculo lo más saludable posible. Él dice, la terapia es la oferta de un vínculo no neurótico. Por supuesto, esto no implica naturalmente que los terapeutas gestálticos sean personas que están iluminadas y por eso ofrecen vínculos sanos. El terapeuta, la terapeuta gestáltica tienen procesos de formación muy profundos, donde se trabaja muy en detalle la propia historia, la propia vivencia, y para poder desarrollar y ejercer este modelo de terapia es necesario que la persona no necesariamente sea alguien que esté iluminado ni libre de todos los males, ni mucho menos, sino alguien que se encuentre en ese proceso de desarrollo, en ese proceso de elaboración de la propia historia y de los propios asuntos abiertos. Entonces, en la medida en que un terapeuta se capacita de esta forma a través de su trabajo personal, puede ofrecer una actitud terapéutica en un vínculo saludable, en el sentido de que está lo más libre posible de las manipulaciones habituales, de los juegos habituales en los que los consultantes desarrollan su propia trama vincular con sus relaciones afectivas, con el mundo en el que viven. En otras palabras, a partir de esta actitud es que el terapeuta ofrece al consultante un vínculo genuino, un vínculo en donde se pueden mostrar tal y como son tanto consultante como terapeuta, y esto de por sí es un elemento importante en la ponderación del efecto sanador de la relación terapéutica desde esta escuela. Empecemos viendo el primer componente de la actitud terapéutica. Por un lado, Naranjo habla de la conciencia de sí. Conciencia en el sentido de awareness, ¿verdad? El término que venimos utilizando y trabajando en la presentación de esta escuela. La conciencia de sí que el terapeuta o la terapeuta gestálticos tienen en el encuentro con sus consultantes le permite, en principio, identificar los propios procesos, lo que le sucede a la persona del terapeuta mientras sucede el encuentro terapéutico. Esto es algo muy importante porque es lo que facilita la diferenciación, en el sentido de poder distinguir todo el tiempo qué es lo que el paciente está trayendo como expresión, como experiencia, como descripción de su propia experiencia, y qué es lo que, por ejemplo, si yo soy el terapeuta, qué es lo que a mí me está pasando como persona frente a lo que el otro me trae. De esta manera, esa diferenciación, hemos visto ya, es uno de los elementos básicos, un supuesto necesario para poder establecer contacto. Si no se produce esa diferenciación, lo que sucede es que se desarrolla un nivel de confluencia, de borramiento de límites entre el consultante y el terapeuta, y se produce lo que habitualmente se llama la identificación. El terapeuta se identifica con la historia, se identifica con la novela de lo que el paciente trae, porque no está pudiendo distinguir sus propios procesos. Entonces, por otro lado, la conciencia de sí, que es parte de esta actitud terapéutica, facilita también el uso de lo que en terapia gestal se llama la resonancia, que es un elemento muy poderoso para que el terapeuta pueda estar diferenciándose en el encuentro terapéutico. ¿Qué es la resonancia? La resonancia es el registro de lo que a mí como terapeuta me pasa, siento, pienso, hipotetizo en mi propia vida, en mis propios procesos, a partir de lo que el consultante me trae y me describe lo que le está pasando en su propia vida, ¿sí? Esto es muy importante para mantener la individuación y para poder establecer un vínculo lo más limpio posible de
proyecciones y de identificaciones de parte del terapeuta. Poder distinguir al consultante como un otro y a la vez en el mismo proceso distinguirme a mí como una persona que también tiene temas abiertos. Por ejemplo, si un consultante viene y me habla de un proceso de separación de pareja que está viviendo, es muy importante que yo tenga muy claro qué me pasa a mí con eso como terapeuta, cómo me ha ido a mí con mis parejas, si me he tenido que separar alguna vez, cómo ha sido para mí ese proceso. Esta claridad en mi propio proceso, esta identificación de mis resonancias con lo que el consultante me puede traer, me facilita poder acompañarlo más genuinamente, más limpiamente, sin necesidad de estar haciendo intervenir en mis preguntas o en mis comentarios cuestiones abiertas que yo tengo, y si las tengo, poder mantenerlas entre paréntesis, poder mantenerlas en el espacio de la abstención fenomenológica de las hipótesis que yo puedo desarrollar sobre el tema. El siguiente aspecto que compone esta actitud terapéutica tiene que ver con la capacidad que el terapeuta, que la terapeuta desarrollan de estar presente en el encuentro con sus consultantes. Estar presente en el sentido de mantenerse atento a lo que sucede en la frontera de contacto a lo largo del desarrollo de la sesión, en la interacción, porque esa es la mejor manera de identificar esto que hemos trabajado en otros materiales, que tiene que ver con la percepción de la estética de las figuras que el consultante puede desarrollar. Y a la vez también el terapeuta se trae a sí mismo, a sí misma, a el espacio presente del encuentro para dejarse influir por lo que sucede con las expresiones del consultante y también tomar nota de la propia influencia sobre la experiencia que el paciente está describiendo y relatando. Entonces, por eso es tan importante como para acompañar el desarrollo del aquí y ahora de la experiencia, la amplitud de la descripción fenomenológica que el consultante hace de sus problemáticas, de sus cuestiones, estar en el aquí y ahora. Si el consultante está expresando algún tipo de problema y él o la terapeuta se ausentan del presente, de la descripción, es mucho lo que se pierde. De alguna manera el terapeuta está dejando solo, está dejando sola a sus consultantes, abandonándolos en el presente, yéndose con sus propios asuntos quizás. Entonces, esta es una parte de la actitud terapéutica que requiere también mucho entrenamiento en el sentido de estar en el aquí y ahora de la expresión para ir acompañando y ampliando a través de intervenciones fenomenológicas, abriendo la descripción que el consultante está haciendo de su experiencia. El tercer aspecto de la actitud del terapeuta gestáltico tiene que ver con la responsabilidad en el sentido de la raíz del término, ¿no? La habilidad para responder, la capacidad de respuesta que el terapeuta desarrolla en el encuentro clínico. El terapeuta gestáltico ocupa un rol activo, sabe que todo lo que el consultante expresa en ese momento del encuentro terapéutico tiene que ver de alguna manera con el terapeuta, ¿no? La intencionalidad de las expresiones del consultante siempre están dirigidas al terapeuta, más allá de que el consultante esté hablando de sus historias o quizás de historias de su pasado o cuestiones que aluden a otras personas o a otras relaciones, el terapeuta sabe que hay algo de la intencionalidad en esa expresión que va dirigida naturalmente a su propia persona. Entonces también debe ser capaz el terapeuta de responder a través de justamente el desarrollo de esta habilidad de responsabilidad, que es lo que permite, por ejemplo, articular y decidir qué clase de intervenciones terapéuticas, si va a desarrollar una intervención que apunte a
ampliar la descripción de lo que el paciente está desarrollando, si va a hacer alguna intervención que tienda a frustrar alguna expresión manipulatoria o neurótica o que de alguna manera aleje al paciente de la experiencia de lo que se está trabajando en ese momento en el vínculo terapéutico. Entonces, se vale el terapeuta de esta responsabilidad que tiene que ver, por supuesto, con su propio estilo personal, que tiene que ver también con lo que el terapeuta conoce de sí mismo acerca de cuáles son las habilidades que tiene para responder. Habrá terapeutas que tienen más habilidad para hacer intervenciones usando el humor, otros harán intervenciones en donde se pone en juego la corporalidad, otros tendrán más habilidad para el manejo del espacio físico, para intervenir, para utilizar, digamos, diferentes recursos. Todo esto tiene que ver con este desarrollo de la responsabilidad, que es lo que en definitiva facilita ahora sí el desarrollo de los experimentos clínicos, de las técnicas que se intentan expresar o se les propone al paciente para ampliar el nivel de exploración de la experiencia que está trayendo. Entonces, a partir del desarrollo de esta responsabilidad, que por supuesto, como se entenderá, está completamente ligado a la conciencia de sí mismo que el terapeuta desarrolla, a la capacidad de estar presente en el momento del encuentro con su consultante, es donde puede regular este trabajo que Claudio Naranjo plantea, que Peirce también señalaba, que es la síntesis del trabajo terapéutico desde este enfoque, ¿no? Los terapeutas gestálticos lo que hacen es apoyan, facilitan, amplían las expresiones, cuando se trata de expresiones genuinas de los consultantes, y frustran aquellas expresiones que son manipulatorias, que son expresiones que buscan mantener al consultante siempre jugando el mismo juego. Uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo entonces un terapeuta hace para darse cuenta cuando una expresión es genuina y cuando una expresión es manipulatoria? Bueno, en materiales pasados hablábamos acerca de cierta cuestión preverbal que tiene que ver con la estética de la formación de la figura, que para ir más en detalle a eso podríamos decir que una figura que un paciente está expresando en el marco del vínculo terapéutico es estéticamente adecuada cuando hay una consistencia, por ejemplo, entre los procesos cognitivos que describe el paciente, es decir, el pensamiento, el uso del lenguaje que hace, el tono emocional que expresa, la manera en cómo está presente con su cuerpo, con la corporalidad. Cuando hay una coherencia interna entre esos aspectos que se percibe como una estética integrada, entonces se trata seguramente de una experiencia genuina, que es en la que el terapeuta gestáltico va a buscar detenerse para explorar, para ampliar, para profundizar. En la medida en que entre esas dimensiones de lo cognitivo y lingüístico, lo emotivo y la corporalidad aparecen discordantes, aparecen disonantes, entonces allí es donde el terapeuta puede hipotetizar que hay cierta expresión no genuina, manipulatoria, expresión de resistencia, y bueno, tendrá que tomar decisiones respecto de cómo frustrar, de acuerdo a su propio estilo también, cómo acompañar la expresión de esa resistencia, porque como hemos visto en materiales anteriores, desde esta escuela no se trabaja derribando las resistencias, sino señalándolas, describiéndolas, haciéndolas notar, explorándolas en definitiva para convertirlas en asistencia interior del consultante, para que el consultante pueda utilizar esa misma energía que usa para resistirse, la puede utilizar para explorar cuál es el asunto que intenta evitar, cuál es el contacto que está interrumpiendo en ese momento de la expresión resistencial.